Bueno, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchachos, bueno, les doy la bienvenida a la segunda jornada del segundo CIPA, del curso de Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria. Bueno, yo les dije que a medida que fueran avanzando en el trabajo, ¿cierto? Pues íbamos a ir explicando el desarrollo del trabajo para que les quede más fácil porque siempre es algo que es largo y es tedioso. Entonces, pues vamos a hacerlo de esa manera. En el CIPA pasado ya explicamos la primera parte, ¿cierto? Entonces vamos, en este segundo CIPA voy a trabajar lo que es trazabilidad, no conformidades y liberación de producto. ¿Listo? Para que ustedes sepan cómo aplicarlo al trabajo en la línea de producción que ustedes escogieron. Entonces, bueno, en vista, voy a tratar de ser concreta, no hacer tan largo este CIPA, para que cuando ustedes lo revisen, pues puedan desarrollarlo de una forma práctica y que les sea aplicable a lo que ustedes quieren hacer con su línea de producción. Recuerden que todo debe ser aplicado a su línea de producción. En el CIPA pasado vimos la ficha técnica del producto, ¿cierto? Yo les expliqué, les di un ejemplo de una ficha. Ustedes la pueden adaptar a a sus necesidades, a lo que ustedes quieran, a su línea de producción. Entonces, de ahí, pues obviamente vamos a pasar a hacer la parte de trazabilidad. ¿Por qué estamos haciendo todo esta, como esta estructura? Porque esta es la estructura que pide el sistema de gestión, la ISO 22000. Entonces la ISO 22000, como ustedes ya vieron los principios, ya vieron los requisitos, los objetivos del ISO 22000, ustedes se van a dar cuenta que la ISO 22000 tiene unos parámetros y unos puntos muy claves y entre ellos están estos, ¿cierto? Más pues la parte como administrativa, ¿cierto? Porque hay una parte donde pide, bueno, con qué recursos se va a hacer, qué personal va a trabajar con la ISO 22000, cuál va a ser el ambiente laboral en el que se va a manejar, bueno, un poco de cosas. ¿Listo? Pero de todas formas, puntual, yo estoy dando estos punticos para que ustedes se vayan bien. Bueno, recordemos que nosotros venimos trabajando ya con el HACCP. Acuérdense que el HACCP es la base de la ISO 22000 y ese HACCP lo debemos tener ya identificado, conformado y montado en la línea de producción para poderle dar base a esta norma. ¿Listo? Porque obviamente identificando los peligros y puntos críticos de control, pues vamos a empezar a trabajar por los siguientes puntos que están basados en ello. Bueno, nosotros vimos la clase pasada o la CIPA pasada es que la trazabilidad es simplemente la información del producto, ¿listo? Que tiene que estar identificado desde dónde llega, qué proveedor lo trae, cuando llegue aquí a la línea de producción y vayamos a hacer el producto, sepamos de dónde vienen las materias primas y cuando ya fabriquemos el producto, pues obviamente el producto va a tener un nombre, le vamos a colocar un número de lote, ¿cierto? Una identificación, ¿sí? Donde va a estar la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, si tiene un código de barras mucho mejor y toda la información que se pueda que nos dé un seguimiento a este producto. Recuerden que actualmente estamos trabajando con tecnologías, ¿cierto? Trabajamos con códigos QR, con software y demás. Esas herramientas nos podemos basar también para poder hacerle como toda la trazabilidad a ese producto y así poder asegurar cualquier desvío o cualquier no conformidad que se presente después de la venta, ¿listo? O durante el proceso, ¿listo? Entonces, por eso es importante identificar las etapas de fabricación, cuáles son las variables que están dentro de esa etapa de fabricación, en este caso temperatura, tiempo, pH, acidez, en fin, ¿listo? Entonces, voy a dar unos ejemplos de trazabilidad para varios alimentos. Si nosotros estuviéramos fabricando vinos, aquí tenemos un ejemplo de una bodega, ¿cierto? De vinos. Obviamente los vinos en que están empacados en envases de vidrio, que son botellas, ¿cierto? Para el vino.
Entonces, como la botella está conteniendo un volumen, por eso es que la ficha técnica pide mucho, bueno, el empaque, cómo es el empaque, qué material está, qué volumen tiene, cuánto pesa, cuánto lleva en la caja. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro cómo va a quedar el producto final. Fíjense que aquí en la identificación única nos están diciendo, cada botella de vino lleva un código QR, ¿sí? En ese código QR, ¿qué va? Pues va todos los datos de la materia prima, en este caso la uva, ¿cierto? La cosecha, el proceso de vinificación, cuando, o sea, el proceso de vinificación es cuándo se empezó a fermentar, por decir algo, y cuándo terminó ya listo su proceso de fermentación para ponerlo a la venta. Entonces, fíjense que dependiendo de cada alimento, pues hay una información muy específica y muy básica, ¿listo? Entonces, fíjense que aquí a esa botella le están identificando un código QR, pero por lo regular estos productos se identifican es por código de barras, ¿sí? En el código de barras, pues está toda la información de ese producto. El registro digital lo manejan en este caso con un software de trazabilidad donde se documenta cuáles son las condiciones de almacenamiento, el transporte, a qué temperatura debe ir, la humedad y me imagino que a dónde llega, ¿sí? O sea, toda esa parte de dónde arranca y hasta dónde llega va en ese software, en ese registro digital. Y luego nos dicen que todo esto tiene un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Pues si tenemos un lote que de pronto identificamos en el proceso que se desvió de los límites, no está de acuerdo al proceso de esa fermentación de ese vino, entonces podemos identificar los lotes e irlos a buscar allá a donde se despacharon a los clientes, ¿listo? Y poderlos retirar en caso de cualquier efecto o cualquier problema que haya podido suceder con ese lote, entonces retirarlo por seguridad del consumidor. Entonces, este es un ejemplo de trazabilidad que yo voy a hacer por ser 4 alimentos para que ustedes vean y se puedan guiar y puedan revisar, bueno, yo puedo hacer la trazabilidad de mi producto de esta forma o lo puedo hacer de esta forma, ¿listo? Pero siempre teniendo en cuenta las especificaciones de la materia prima del producto y del producto como tal en sí. En este segundo ejemplo, la trazabilidad es para un jamón serrano, es un producto cárnico, ¿sí? Entonces me dice que para el jamón serrano, el jamón lleva un etiquetado. Fíjense que el vino llevaba un código QR, un código barras. Aquí, pues el jamón, ya estamos hablando de un etiquetado. Y en el etiquetado me están diciendo toda la información de la materia prima. Entonces ahí dice, pues en este caso, que dice que incluye información sobre la raza del cerdo, la alimentación y el tiempo de curación. O sea, para mí la información sobre la raza del cerdo sobraría, pero con que me digan cuál fue el tiempo de curación, cuál fue el tiempo de fabricación o la fecha de fabricación, cuándo fue el tiempo que le dieron liberación al producto, ¿cierto? Cuál es la fecha de caducidad del producto. O sea, eso sí tiene que ir especificado en ese etiquetado. El ERP es un sistema de seguimiento, que es un software, y este ERP integrado lo que hace es registrar todos los datos de producción y distribución. Entonces, cuándo se produjo, cuándo salió, cuándo se entregó, condiciones de almacenamiento. Fíjense que durante esta trazabilidad siempre están diciendo las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Entonces, a qué temperatura va, cómo debe ser. eh, bueno, la temperatura, de pronto acidez, de pronto condiciones de empaque, bueno, en fin, todo eso está integrado en este software. Entonces, este es el segundo ejemplo que nos dicen que todo lo maneja con un software. ¿Por qué? Porque el software es lo más fácil de manejar. Entonces, ustedes pueden investigar software de trazabilidad para alimentos y dentro de lo que se encuentre lo pueden adaptar a su alimento. ¿Sí? Ese puede ser un muy buen ejemplo. Obviamente, ¿esto qué beneficio me da? Que haya un monitoreo en tiempo real, ¿cierto? Entonces, pueda que este software me dé la ubicación del producto, en dónde está, cómo se encuentra, el estado del producto. O sea, es lo ideal, ¿cierto? Lo que se busca para todo producto ahorita
con tanta tecnología y con tantos avances que han salido sobre esta parte eh, de tecnología, es como, pues es muy fácil adaptarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, es como si le pusieran un GPS al alimento y uno pudiera monitorear, ah, bueno, yo necesito tal lote y pues simplemente miro el software y por el lote me doy cuenta en dónde está, con qué cliente está y puede hacer mucho más fácil su recogida o retirada del mercado. Esto es para el jamón serrano. Este tercer ejemplo es para frutas, ¿sí? Tropicales. Este ejemplo es un caso real que nos da desde la FDA, que es como el INVIMA, pero en Estados Unidos. Dice que para las frutas tropicales hicieron un rastreo ascendente y una trazabilidad descendente. El rastreo ascendente es ver desde dónde viene la fruta, ¿sí? Entonces, dónde se produjo, en qué zona o en qué región, en qué parte geográfica, esa fruta a quién la vendieron, a qué transportador, por decir algo, y a qué proveedor le llegó. Entonces están viendo desde la parte de atrás, ¿sí? O sea, por lo regular la fruta no se procesa, ¿cierto? Pero sí necesitamos saber de qué finca salió, de qué región salió, en qué fecha salió, con cuándo se cosechó y demás. Y la trazabilidad descendente es desde cuando yo tengo la fruta y empiezo a sacarla a la venta. Entonces, lo que yo quiero identificar es que esa fruta tenga un lote. Por más de que sea una fruta que no esté transformada, que no tenga procesos, yo a la caja, ¿cierto? Yo puedo meter un lote pequeñito en una caja y en la caja le puedo poner ese sello o le puedo poner ese código de barras o le puedo colocar ese rastreo que me diga toda esa información que tiene el rastreo ascendente, y que se pueda identificar, se puede hacer un seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Pues obviamente evitar ser más fácil la retirada, porque puede ser que haya un brote de contaminación de esos códigos que salieron. Entonces, esa es la forma de identificarlos, ¿sí? Entonces, por lo regular, uno lo que hace es que todo producto que salga debe tener un número de lote, o sea, mínimo un número de lote, un código o lo que sea que me identifique ese producto, para dónde salió, cuándo se produjo, quién lo tiene y para ir a hacer la retirada de ese producto. Entonces, es mucho más fácil de esa forma. Entonces, fíjense que tuvimos tres tipos de alimentos, ¿cierto? Entonces, fueron frutas, jamón y ¿cuál fue el primero? Y vino. Entonces, para que ustedes lo puedan analizar y puedan mirar, buscar. Pues ustedes pueden buscar todo lo que puedan encontrar para ese producto, cómo se hace la trazabilidad de ese producto y la pueden aplicar a lo que ustedes tengan allí. ¿Listo? En cuanto a la liberación de los productos, nosotros hablábamos el CIPA pasado que la liberación de productos es lo que se hace después de que se hace el control de calidad a ese producto, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos un control de calidad al producto, podemos ver si se está cumpliendo con los criterios que se tiene en la empresa o con los criterios que se tiene para ese producto, ¿sí? Entonces se hace una evaluación de ese producto. Entonces, después de esas pruebas, después de esos análisis, después de que tenemos una documentación que hemos recogido, hemos contrastado, entonces hay una persona, una responsable o varios responsables que van a decir, listo, ese producto ya puede salir a la venta. Ejemplo, recuerda que yo les decía, bueno, HACCP es importante porque HACCP es la base de esta norma ISO 22000. Pues como hay un grupo, si ustedes se dieron cuenta, la ISO 22000 pide que haya un equipo, ¿cierto? Que maneje las responsabilidades para la aplicación de esta normativa. Así como HACCP tiene un equipo de trabajo, ISO 22000 tiene un equipo de trabajo. Entonces, en ese equipo de trabajo debe haber una persona que maneje la parte de calidad, que maneje la parte de HACCP, que sea la responsable de manejar HACCP. ¿Listo? Entonces, él ya sabe cuáles son los puntos críticos, él ya sabe cuáles son los riesgos, ya sabe cuáles son los límites críticos y demás.
Entonces, como todo eso está documentado, ¿cierto? Y se está ejecutando de acuerdo a lo que tenemos documentado, porque ya es, como ya tenemos identificado todo eso, ya sabemos que hay unos límites que hay que cumplir, hay unas variables que hay que cumplir, hay unos riesgos que se deben de eliminar. Entonces, como ya se tiene eso, entonces yo voy a hacer un análisis de calidad y de laboratorio, ¿cierto? Pruebas microbiológicas, donde esas pruebas microbiológicas eh, se evidencien o se verifique o se constate con lo que tenemos en los registros de HACCP, ¿sí? Entonces, obviamente, cada producto, como tiene un lote, entonces yo voy a sacar unas muestras representativas por cada lote y las voy a mandar a analizar, ¿listo? Entonces, esos análisis, como los va a hacer una persona, un laboratorio que está certificado, pues me va a decir cómo va a ser el análisis microbiológicos contra lo que tengo en el producto. Después de que yo he hecho los análisis, no sé, microbiológicos, sensoriales, organolépticos, de empaque, bueno, lo que ustedes tengan de calidad, pues obviamente envían esa documentación, esos análisis a una persona, a un responsable, ¿cierto? Puede ser, no sé, el jefe de planta, el supervisor, el gerente, bueno, la persona que sea responsable de que revise la documentación, las pruebas y demás, y certifiquen que ese lote sí cumple con los requisitos y puede ser liberado, ¿sí? Entonces, cuando ya se tiene la aprobación, obviamente eso tiene que haber un formato, ¿cierto? Donde cada uno firma su pedacito, o sea, cada uno es responsable de un pedacito, entonces cada uno firma como un ya checklist, ¿cierto? Entonces eso lo devuelven a la planta y en la planta le llega a la persona que va a despachar y solamente él puede despachar con esa aprobación gerencial y con esa verificación para que el lote proceda a ser liberado para su distribución de venta. Entonces debe haber un procedimiento, debe haber un protocolo para poder hacer esas liberaciones. Este proceso que me asegura, pues que ningún producto que no cumpla con los estándares de inocuidad y calidad lleguen al consumidor con el fin de proteger la salud y mantener la reputación de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que llegar a mirar, bueno, como yo, ustedes ya montaron un equipo para ISO 22000, pues cómo van a hacer el procedimiento para la línea de producción. Para su línea de producción, de acuerdo al producto que están manejando, ¿qué análisis de calidad deben hacer? Entonces, especifiquen qué análisis de calidad, qué análisis de microbiológicos. Si se necesita análisis organoléptico, si se necesita análisis sensorial, ustedes ya me dicen cómo van a hacer esa liberación del producto y quién va a ser el responsable de hacer esta parte. ¿Listo? Disposición de productos no conformes. Para la disposición de productos no conformes es cuando nosotros encontramos lotes que no son aptos para que los consuma el cliente, o para que se puedan vender. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a mirar cómo vamos a disponer ese producto. ¿Se acuerda que yo les ponía de ejemplo en el CIPA pasado que cuando yo manejaba el área de empaquetado de arroz, pues la mayoría del arroz no cumplía, era por arroz partido. Entonces, como es arroz partido, el porcentaje de arroz partido que debe ir con el arroz entero, el grano exceso, pues ese arroz se puede reprocesar, no hay ningún problema, ¿cierto? Se puede volver a clasificar. Entonces, en nuestro caso era reproceso. En ese caso, cuando no cumplía con la parte física, porque si ustedes se dan cuenta en el arroz, de pronto esa parte física como porcentaje de arroz dañado, porcentaje de arroz yeso, porcentaje de arroz partido, pues son pruebas físicas que simplemente se pueden reprocesar y vuelven y se clasifican y no hay problema y el arroz puede salir de muy buena calidad o se mejora esa calidad. Pero cuando es un producto, por decir algo, la leche, si la leche, un producto, un yogur o algo se me daña, yo ya no puedo reprocesar esa leche. Esa leche, pues con toda la pena del caso, para ese lote lo tengo que desechar. Entonces, dependiendo de cada alimento, ustedes tienen que dar cuál va a ser la disposición de sus productos no conformes y por qué. Y obviamente eso tiene también un protocolo, tiene un seguimiento, tiene un procedimiento y demás. Entonces, al primer punto dice identificación y bloqueo, ¿sí? Entonces, yo identifico dentro de esas no conformidades y, y tengo que decir, bueno, si este lote no está cumpliendo, no puede salir con los demás lotes. Entonces, ese lote tiene que salir a un lugar especial, a otra parte, a otra bodega, a otra sala
donde se va a quedar eh, marcado a decir, este lote no cumple, ¿sí? Es lo primero que tienen que hacer, identificarlo y ver por qué no cumple, apartarlo para después mirar qué se va a hacer con ese alimento. Obviamente, dependiendo del procedimiento que ustedes tengan de no conformidades, ustedes ya deben tener una documentación donde se dice si se hace reproceso, reparación, si se hace concesión o aceptación bajo autorización, o se destruye o se desecha. El reproceso o reparación es lo que yo les decía. Con un producto se puede otra vez reprocesar, se puede clasificar y se puede mejorar la calidad, no hay problema. De pronto con el producto dice, no, no hay problema en que no esté cumpliendo ese límite porque no va a causar daño al consumidor. Vuelvo al caso del arroz blanco. Si el arroz blanco de pronto me están diciendo que tiene que cumplir con el 10%, pero salió con el 11%, un puntico por encima. Entonces, para evitar otra vez ese tiempo que se va a reprocesar, pues el gerente dice, no, no hay problema en que salga ese lotecito con un puntico por encima de arroz partido. Entonces, con esa aceptación, esa autorización, lo pueden sacar a la venta. Pero van a haber alimentos que se tienen que destruir. Entonces, a ustedes deben tener ese procedimiento. Entonces, cuando tengan el lote apartado, pues ya la persona ya sabe qué debe hacer con eso porque el procedimiento lo dice, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, entonces se debe hacer esto y esto. ¿Listo? Igual todo eso ustedes lo tienen que comunicar, ¿cierto? Si eso pasó, lo tienen que comunicar al siguiente nivel para que el siguiente nivel pues sepa qué se va a hacer y demás, porque dependiendo de los casos, si se desecha pues están perdiendo plata, ¿cierto? Entonces hay que hacer unas acciones correctivas para que eso no vuelva a pasar, porque si no, empezamos a desechar y desechar, pues estamos botando la plata a la basura. Entonces es empezar a tener en cuenta qué se debe hacer y por qué no debe pasar, ¿sí? Entonces ahí cuando vienen Buenas las noches, medidas profe. preventivas y correctivas. De las medidas preventivas son las que nosotros hacemos para evitar que se salga el producto de una no conformidad. Y las correctivas es cuando ya el producto definitivamente no está cumpliendo, entonces hacer una acción que evite que eso vuelva a pasar. Entonces cuando empezamos a hablar de los límites críticos de control, cuando empezamos a mirar, a devolvernos a ver qué pasó con el procedimiento del HACCP, porque no está cumpliendo. Bueno, ya empiezan ustedes a mirar cuáles son las medidas preventivas o correctivas, ¿sí? Pero estos son los procedimientos de acciones cuando un producto no está conforme o no cumple con esos requisitos que dice la empresa. Pero ustedes deben de tener muy claro cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en este caso es identificar el producto que están trabajando, qué tipo de producto, y hacer un procedimiento pequeñito, ¿sí? Entonces, si es lácteos, ¿qué se puede hacer en el procedimiento cuando no cumple, cuando es frutas, cuando son cárnicos y demás? Obviamente, si ustedes se dan cuenta de la norma 719, clasifica los productos alimenticios de acuerdo al riesgo. Entonces, obviamente, como va a tener un riesgo, no todos los alimentos tienen el mismo riesgo. Algunos son altos, medios o bajos. Entonces, dependiendo del riesgo, ustedes también tienen que analizar qué se puede hacer cuando un producto no está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, básicamente es que ustedes tomen como esa parte y la tengan en cuenta. Ok. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches. Bien, sí, señora. Gracias. Ah, bueno. Profe, Ah, señor. eso se hace con la línea, con el producto que escogimos anteriormente, ¿cierto? Sí, Todo es ese con trabajo. la misma. Sí, todo Ah, el bueno, trabajo es en sí. la misma línea de producción que están trabajando. ¿Listo? Bueno. ¿Acabaste de llegar? No, yo ya llevo, entré a ¿Un las rato? 7:37. Ah, bueno, listo. Es que lo que pasa es que estoy explicando estos punticos porque obviamente la estructura que ustedes tienen que desarrollar allá para su línea de producción. No sé si tú ya viste el CIPA pasado, la grabación, donde expliqué todo lo que fue la ficha técnica y los primeros punticos que No, vi para que profe, pero trabajaran. ahorita me pongo al día a ver las grabaciones. Esa está en el curso, ¿cierto, profe? Está en el En foro, sí. en el Está en foro. el foro y la grabación está también en Teams.
Ah, bueno, profe. Si tú estás en tips, puedes entrar a mirar por ahí. ¿Listo? Bueno, es que tengo dudas con ese punto de lo de la trazabilidad, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es como una documentación, profe? Simplemente es un procedimiento. Lo que pasa es que cuando es trazabilidad, él me devuelve aquí a la... ¿Tú qué entiendes por trazabilidad? La historia del producto, desde que se inició la preparación, todo, hasta que se lo llevaron, Hasta que llega a hasta la llegar persona, al consumidor. a la vez, sí, al consumidor o a la venta, ¿cierto? Lo que Sí, pasa es que señora. la trazabilidad se hace es porque muchas veces hay alimentos que la empresa dice, bueno, salió un lote que se dieron cuenta que, por decir algo, tenía alérgenos, ¿sí? Y no se dieron cuenta. Entonces, para poder sacar ese producto del mercado, para poderlo sacar de las tiendas, pues tenemos que empezar a buscarlo. Y la única forma de buscar y retirar ese alimento de las tiendas es que ese alimento o ese producto tenga un lote o un código para poderlo identificar. Entonces, lo que yo les venía explicando es que la trazabilidad ustedes la pueden trabajar diciéndome, bueno, por decir algo, estoy trabajando mermeladas, ¿sí? Entonces, la Sí. mermelada, por lo regular, tiene primero una fecha de elaboración, de fabricación, ¿cierto? Tiene una fecha de vencimiento, ¿cierto? Debe tener un lote. O sea, las mermeladas deben tener un lote. El lote, no sé, se puede conformar por el número de fabricación, el día que se fabricó. Bueno, ustedes escogen el lote, ¿sí? Porque el lote, pues, son unos numeritos, pero esos numeritos deben de tener no una identificación, sino un porqué, ¿sí? Por decir algo, le digo 140125 porque ese fue el día que se fabricó, puede ser, ¿cierto? Entonces, todo lo que se haya fabricado el 140125 hay que retirarlo de allá en las tiendas. Entonces, yo me voy hasta las tiendas o yo miro por internet o por un software que yo tengo y miro ese 140125 para dónde se fue. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Entonces, ¿cómo van a identificar su producto? ¿Qué le van a poner a su producto? Puede ser código QR, pueden ser códigos barras, puede ser así como está el huevito que le ponen un sellito, pero un lote que los identifique para poder sacar en algún momento ese alimento de afuera de donde está el cliente, las ventas para poderlo traer otra vez a la empresa. Entonces, esa es la forma de hacer trazabilidad. Entonces, la trazabilidad se puede hacer hacia atrás o se puede hacer hacia adelante. Hacia atrás es cuando yo quiero saber de dónde viene la materia prima. Si es el huevo, pues necesito ver de qué finca se salió, de qué galpón se produjo los huevos, quién transportó esos huevos y qué proveedor trajo esos huevos. Esa es la trazabilidad hacia atrás. Y la trazabilidad hacia adelante es cuando yo ya tengo el huevo y obviamente yo lo voy a clasificar por tamaño, lo voy a empacar y demás, y lo voy a llevar hasta el consumidor, hasta la tienda o hasta el supermercado. Entonces, cuando llegan los huevos a mí, como yo los voy a clasificar por tamaño, entonces el doble A le voy a poner un lote. El mediano le va a poner otro lote y el pequeño le va a poner otro lote, ¿sí? Entonces el lote usted ya lo identifica por el día que lo recibió, o por el día que lo clasificó, o por el día que se despachó. O sea, ustedes ya identifican qué número de lote le van a poner a ese producto. Pero entonces la idea es que ustedes, como tienen un producto muy específico, entonces que me cuenten cómo van a identificar ese producto, ¿sí? Entonces, aquí, como tú estás viendo en la pantalla, dice que la identificación, pues obviamente tiene que tener, el huevo se empaca en panales, ¿cierto? Entonces, ese panal, pues debe tener un código, ¿cierto? Puede tener un código, ¿cierto? Entonces, ese código puede estar dado por la fecha de fabricación o puede estar dado por la fecha que se despachó y aparte de eso debe tener una fecha de caducidad. Y todo eso lo pueden representar en un código de barras, en un código de QR o con un sello que ustedes le vayan a colocar, ¿sí?
También, obviamente, ese panel de huevos debe tener, aparte de ese lote, el nombre y dirección del proveedor, la información de contacto, todas las certificaciones, si tiene sello de calidad, si tiene sello HACCP, si tiene, bueno, lo que tenga debe llevar ahí, ¿listo? Entonces, es toda la información que se le puede dar a ese producto para identificarlo y así poderlo sacar del mercado. ¿Sí me hago entender? Entonces, en tu caso, ¿tú qué tienes? Yogur, Exactamente, entonces tú tienes yogur. Si te has dado cuenta, si tú ves los yogures que tienen código de barra, ¿cierto? sí señora. O tienen lotes que tú has visto en los yogures, No, pues yo les he visto lotes, que tienen número de lote, ¿cierto? sí ¿Has señora. visto algo que tenga códigos o algo así? Por lo regular, casi todos los alimentos tienen códigos de barra. Lo que Ah, pasa bueno, es pues que lo que pasa es que ese código de barras, ¿qué hace? El código de barras está amarrado a un software, ¿cierto? Entonces, cuando es una empresa muy grande como el Pina, ellos no se van a poner a buscar manualmente el número de lote por cada yogur. Ellos lo que hacen es que ese código de barras está amarrado al software y el software ya tiene una base de datos, ¿cierto? mm, Con sí, cada uno de los lotes de esos yogures y ellos ya saben a qué supermercados surtieron, o a qué tiendas, o a qué barrios, o para dónde se fue. Entonces, cuando ellos quieran de pronto sacar un yogur del mercado, entonces simplemente van a su software, identifican y miran, ah, mire, este está en este supermercado, este se fue para este sector, y se van allá y buscan el lote y lo sacan. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todo lo puede ser lo sí mismo para señora. una mermelada. De la mermelada, tú me dices, bueno, en la mermelada voy a poner un código de barras, listo. ¿Qué información tiene el código de barras? Porque cuando tú pones el código de barras a una maquinita, la maquinita te lo tiene que leer. Entonces, ¿qué información debe llevar en ese código de barras? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Cómo van a identificar ese producto como ustedes quieran, pero que se pueda identificar para que en el momento en que se vaya a retirar del mercado, pues lo puedan hacer de una forma ágil y fácil Más y listo, fácil. ¿sí? Ah, bueno, Exacto. profe. Entonces, es cuando yo les decía que en estos ejemplos que estamos colocando, por ejemplo, aquí en Zumbino, entonces aquí me dice que cada botella lleva un código QR con datos de la uva, de la cosecha y el proceso de vinificación. Y aparte de eso, tiene un software de trazabilidad que tiene todo lo que es información de almacenamiento, transporte, temperatura, unidad y debe tener impreso también un código para poder saber cuándo se vendió, cuándo salió al mercado o cuándo se produjo, ¿sí? Entonces, esa es la forma como ellos van a identificar ese alimento, ¿sí? Por eso es que en la ficha técnica es importante que sepan cómo es el empaque. En este caso, el vino va en botellas. En tu caso, el yogur va en vasitos, ¿cierto? Entonces, vasitos de 500 gramos, de 250 gramos, o bueno, dependiendo de la presentación. Entonces, lo mismo, entonces, eh, voy a trabajar un software, voy a trabajar de pronto otra, ¿cómo decirle? No, otra tecnología que sea fácil identificar ese producto y que yo alimente ese software y que no sea sino abrir el software y mirar, ah, bueno, para esto se fue para allá, se fue para allí, para dónde se fue el alimento. Cuando yo les hablaba que la trazabilidad puede ser hacia atrás, ¿por qué hacia atrás? Porque muchas veces cuando nosotros estamos procesando una leche, por decir algo en tu caso, y vemos que la leche se cortó, ¿cierto? Tú debes de, para saber por qué se cortó la leche, tienes que identificar de dónde viene esa leche, de qué finca viene, de qué hato viene, ¿cierto? De quién proveedor me surtió la leche. Porque puede ser que cuando recibieron la leche, no le tomaron la acidez, no le tomaron el pH, la leche no venía refrigerada y la aceptaron así y no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, para evitar que salga un producto malo o que pueda estar contaminado, pues yo tengo que identificar, bueno, apartemos los lotes de leche que se recibieron ácidas para que no se vayan a procesar. Por eso es importante la trazabilidad hacia atrás, que tú sepas esa materia prima de dónde viene. Por lo regular, cuando uno recibe las leches, cuando son productos líquidos, uno lo que hace es apartar
por proveedor. Entonces, por decir algo, llegó la leche de la finca de Cumaral. Entonces, esa leche de la finca de Cumaral, yo la voy a dejar en un tanque. En otro tanque voy a echar la leche de la finca de Acacias. En otro tanque voy a separar, ¿sí? En el momento en que yo esté procesando las leches, pues si pasa algo con el producto, pues yo ya sé que esa leche no la tengo que procesar porque esa leche, si ustedes van a hacer de pronto análisis de acidez o algo y ven que no está cumpliendo, pues es más fácil identificar ese lote que yo no puedo seguir procesando porque no me va a servir. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es importante el registro de trazabilidad hacia atrás. Y el registro de trazabilidad hacia adelante es para poder sacar los productos que no están cumpliendo en el mercado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Entonces, cuando tú llegaste, les quería mostrar algo que es importante, que es lo que estoy hablando. Pues eso, cuando estoy acá, empiezan todos los perros a ladrar. Puntos de apoyo, ¿no? No. Aquí. Este es un ejemplo de procedimientos que se deben de hacer en la línea de producción cuando hay desvíos o cuando hay no conformidades de los productos. Entonces, pueden haber no conformidades cuando se recibe el alimento, cuando se está procesando el alimento o cuando se está liberando el alimento, ¿sí? Cuando no están cumpliendo. Entonces, este ejemplo de vegetales enlatados, ah, ah, que quería ponerlo más hacia abajo, pero no se puede. Desvíos. Ah, no, me perdí otra vez. Ah, bueno. Aquí, por ejemplo, está este ejemplo de de vegetales enlatados, ¿sí? Entonces, tú sabes que la parte de enlatar alimentos no es tan fácil porque los enlatados, si no se hacen con una asepsia o con una higiene extrema, puede crear toxinas por una bacteria que se llama botulinum, ¿sí? Que produce botulismo. Entonces, pues obviamente esta parte de vegetales enlatados es bien, bien complicada. Entonces aquí me dice que el proceso térmico no se está cumpliendo con la presión de vapor que se debe llevar durante el proceso. Entonces, ¿qué pasó? El operador notó ese desvío, como que ese límite crítico se le salió de control. Entonces, cuando el operador ve que no se están cumpliendo las variables de tiempo, de presión, de humedad, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es parar, ¿cierto? Parar el proceso. Entonces, aquí él dice que el procedimiento de desvío que está estableciendo el operador, dice que como él ya vio que no se estaba cumpliendo la presión adecuada. Entonces, él lo que hizo fue llevar o sea, como no está la presión adecuada, lo que hizo es en lugar, como no puede ajustar la presión, lo que hizo fue es alargar el tiempo, ¿sí? Entonces puso más tiempo del que debía para el proceso térmico. Entonces dice que él hizo eso porque es una parte de la acción correctiva durante el procedimiento, ¿sí? Pero independientemente de que haya una forma para poder ajustar ese procedimiento debe registrarse y se debe documentar para que posteriormente pues, la persona que es responsable revise y pueda autorizar que ese procedimiento se pueda hacer, o se pueda hacer en los tiempos que se dio. Entonces, aquí, pues en este caso, la acción correctiva corrigió el problema y controló el producto afectado y no hubo ningún inconveniente, ¿cierto?
pero él obviamente tiene que, ese operador tiene que registrar y tiene que dar a conocer, a comunicar al siguiente turno que no se está cumpliendo la parte de presión para que, para que los operadores pues, puedan eliminar esa acción y puedan hacer ese proceso. Esto se hace durante la transformación. ¿Listo? Hay otro ejemplo que es con leches, ¿sí? Entonces, aquí dice que llegó un lote de leche, o llegó un camión con leche, ¿cierto? Y con una prueba rápida detectaron antibióticos en la leche cruda, ¿sí? Entonces dice que aquí el nivel excedió el límite crítico establecido, o sea, nosotros ponemos un límite crítico, ¿cierto? Si el límite crítico no está cumpliendo, pues obviamente yo qué tengo que hacer. Pues si veo que el carro tanque viene con todo ese dato, lo que yo hago es que no voy a seguir bajando o no voy a permitir que el camión se descargue, ¿cierto? Entonces, como no voy a permitir que el camión se descargue, pues simplemente tengo que hacer un procedimiento de decir por qué no se va a descargar, dar los lineamientos y dar todas las acciones correctivas que se registran para ese procedimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que el anterior fue durante el proceso. Este es cuando está llegando el producto a la planta. Y este de salchichas cocidas es también durante el proceso y es que un operador se dio cuenta que el equipamiento o el equipo que estaba manejando para las salchichas, y que es con el que se corta, se dio cuenta que las cuchillas o el equipo está sucio, tiene exceso de producto acumulado y obviamente pues así no puede seguir utilizando el producto porque va a seguir contaminando las salchichas de ahí en adelante, ¿cierto? Porque va a poder haber un riesgo biológico ahí. Entonces, aquí dice que el procedimiento de ese desvío de no conformidad que establece el supervisor es que debe retener ese lote, por decir algo, si estaba cortando y se dio cuenta que eran 30 salchichas ya cortadas, pero se dio cuenta en la mitad, pues tiene que coger ese lote de salchichas y debe sacarlo aparte, y eso se llama retener para poder hacerle un análisis a ese producto retenido. Entonces él dice que ese producto retenido de salchichas que cortó en ese tiempo con el equipo sucio, pues lo van a llevar para que hagan un análisis microbiológico y no sea liberado hasta que los resultados vuelvan del laboratorio. Si los resultados me evidencian que no hay ningún riesgo, pues lo puedo autorizar para que salga. Pero si dice que hay contaminación bacteriana, pues obviamente tiene que, según el procedimiento, ver qué van a hacer con ese producto. ¿Listo? Y obviamente, pues establecer una acción correctiva para el equipo, ¿cierto? De que el por qué el operario no lavó el equipo, qué fue lo que pasó, quién fue el responsable de la limpieza y así tener pues todas las opciones de corregir que eso no vuelva a pasar. Entonces, fíjense que las no conformidades no solamente se dan cuando uno está liberando el producto, las no conformidades se pueden dar cuando uno recibe el producto, durante el proceso del producto o cuando se libera de pronto un producto que no debió liberarse. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Pues obviamente ustedes cuando estén montando su línea de producción, es muy válido que ustedes quieran buscar un ejemplo con su producto en otro lado y lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cómo se hace la trazabilidad para mermelada? Pues vas y buscas cómo se hace la trazabilidad y dependiendo de cómo ellos lo hagan, lo adaptan y lo aplican al producto que ustedes tienen, ¿sí? Con tal de que ustedes lo puedan analizar y lo puedan entender, entonces para que se den una idea de cómo lo pueden adaptar a lo que es su producto como tal. Por eso es importante que ustedes ya hayan hecho la primera parte. La primera parte es la ficha técnica, que en la ficha técnica yo les expliqué en el CIPA pasado. Hay un formato de ficha técnica que es muy completico y pues con esa ficha técnica ustedes se van a dar cuenta que va a ser de gran ayuda pues para el producto que ustedes están transformando y están fabricando. Entonces, muchachos, entonces vayan al foro, revisen la grabación del CIPA anterior. Yo este lo voy a montar ahorita nuevamente en el foro para que ustedes lo tengan ahí y vayan trabajando su línea de producción. Si se quieren, como son varias personas, se pueden repartir el trabajo
y lo van realizando y lo van desarrollando de acuerdo a lo que yo he dado y de acuerdo a la guía, porque la guía pues hay unos puntos ya estipulados. ¿Listo? Entonces, esto lo que estoy explicando es como los requisitos que pide la ISO 22000 basados en el hazard para poder tener un sistema bien controlado de inocuidad en una línea de producción de alimentos. Entonces, dependiendo del alimento, dependiendo de la línea, dependiendo de del producto que manejen y demás, pues así lo tienen que aplicar a su línea de producción. Como ustedes se dieron cuenta, la guía de actividades pues es un trabajo pues un poquito complejo porque es largo. Cuando lleguen a la parte de trazabilidad, de liberación de productos, de no conformidades y demás, si quieren no se enreden tanto, lo pueden explicar pasito a pasito, ¿sí? Yo no les estoy pidiendo documentación, yo no les estoy pidiendo que me monten formatos, no les estoy pidiendo que me monten un programa, pues, montado de cómo se... No, simplemente que cada puntico, por decir algo, cuando hablen de trazabilidad, ponen subtítulo trazabilidad, línea de producción, pues, elaboración de mermeladas. Y empieza entonces. Trazabilidad, entonces, alimento, mermelada, envase de vidrio de 500 gramos, de 250 gramos. En la etiqueta va a llevar tal y tal y tal cosa. El lote con el que se va a identificar el producto va a ser 100525, que significa el día de elaboración o significa el día de despacho. Y con ese lote se va a identificar la mermelada. Como le estaba explicando ahorita, si quieren, pues ese lote puede ir en código de barras o un código QR que va unido a un software. El software me dice a dónde se despacha, a qué cliente se despacha, quién lleva, quién transportó la mermelada. O sea, quiero que me hagan un recuento de cómo están haciendo esa trazabilidad en el alimento y que me digan si es trazabilidad hacia adelante o hacia atrás. Si ustedes la quieren hacer hacia adelante, está bien, no hay problema. Entonces, hacia adelante es para identificar el producto hasta el consumidor y que lo podamos retirar del mercado. Y hacia atrás es para ver de dónde viene la materia prima de ese producto, porque puede ser que la materia prima no cumpla con los requisitos. Entonces, yo lo puedo identificar y le puedo decir a la persona que me está o al proveedor que me está surtiendo esa materia prima que no le puedo seguir comprando porque no me está cumpliendo por esto y por esto. Entonces, lo mejor que se puede hacer es trabajar con personas o proveedores que estén certificados para que ellos me certifiquen y me ayuden a manejar, a controlar esa parte de la materia prima. Entonces, lo pueden hacer hacia atrás o lo pueden hacer hacia adelante. ¿Listo? De las dos formas. Pero que me lo expliquen así, pasito a pasito, ¿sí? Porque yo les digo, pues yo obviamente no les estoy pidiendo una documentación porque lleva mucho más tiempo, es más complejo, bueno. Pero sí que me cuenten. Lo mismo para la liberación del producto. ¿Cómo se hace la liberación del producto? Entonces, hacer un recuento, tener muy presente cómo es la transformación del alimento, cómo es la línea de producción. O sea, cuando yo me refiero a cómo es la línea de producción es si la mermelada, por decir en este caso, si la mermelada sale en envases pequeños, pero esos envases pequeños los van a empacar en cajas de 24 unidades, de 10 unidades, de 15 unidades, en qué presentación va a ser la mermelada, porque todo eso tiene que ver mucho para la liberación del producto, ¿sí? Entonces, cuando vayan a hacer la liberación del producto, ustedes tienen que identificar qué análisis de calidad van a hacer a ese producto, ¿sí? Si va a ser calidad para el envase, calidad para el sellado, calidad microbiológica, calidad sensorial, bueno, lo que ustedes quieren, ¿sí? Pero que me indiquen qué análisis de calidad va a llevar el producto para hacer la liberación. Entonces, lo mismo, pasito a pasito de cómo hacen la liberación, ¿sí? Entonces, puede ser un parrafito chiquito, pero sea concreto y sea muy a lo que se tiene que ver con el producto que ustedes están manejando. ¿Listo? Entonces, no estoy pidiendo nada complejo, pero sí que sean muy explícitos, muy explicativos en lo que me ponen, porque tiene que ser aplicado, obviamente, a lo que ustedes tienen. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe, todo está claro para mí. ¿Sí? Bueno.
Entonces, Rafael, no sé, ¿tendrá alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, vayan haciéndolo, muchachos. Es que vayan haciéndolo, vayanlo trabajando. Y cualquier cosa, pues van subiendo avances pequeñitos ahí al foro y yo los voy retroalimentando, ¿sí? La idea es que lo vayan haciendo de una forma pausada, con calma, que no estén corriendo la última semana para presentar el trabajo, porque siempre es largo, porque tiene una parte individual y una parte colaborativa. Entonces, para que vayan entre todos uniendo cada una de las partes y puedan sacarlo bien, ¿listo? Desde esta parte que ustedes manejen bien la parte de ISO 22000 y HACCP, con eso ya tiene la evaluación final, porque la evaluación final es simplemente unir todo eso, todo un trabajo y que me cuenten en un video cómo fue que aplicaron cada una de esas estructuras en la línea de producción de alimentos. Entonces tiene que ser algo muy concreto y muy cortico, pero que sea sustancioso, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Entonces que hagan un buen trabajo aquí y para que puedan sacar al final pues un examen final bonito, o sea, que les quede un trabajo bien bonito y bien trabajado y que se entienda lo que hicieron en la línea de producción que ustedes tienen en estos momentos. Entonces, básicamente, muchachos, es eso lo que les quería dar. Si quieren más adelante, revisan la grabación, esta y la anterior, y lo van revisando. Igual yo la grabación pasada fue cortica también, o sea, porque no tuve estudiantes, entonces pues lo pude hacer, lo pude hacer fácil y rápido. Igual acá, entonces, que ustedes sepan ya cada estructura y cada parte que tienen que llevar. Listo, Liliana y Rafael, entonces básicamente eso era lo que tenía para decirles. No sé si ustedes tienen de pronto algunos avances o algo lo que hayan trabajado y me quieran mostrar. Profe, no, pues yo estoy haciendo ya mi parte individual, Ajá. entonces voy a seguir entonces con la colaborativa. Vale, sí, entonces para que se pongan de acuerdo con sus compañeros y les quede como un poquito más fácil. ¿Listo? Bueno, sí, señora, muchas gracias, tutora. Bueno, Liliana. Bueno, Rafael, que tengan buena noche y que les rinda con su trabajo. Bueno, gracias, tutora. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.